Ellos crecieron en la pobreza y compraron un terreno que todos los demás habían abandonado. Un pedazo común en las afueras de la ciudad parecía ser su única oportunidad para comenzar una nueva vida. Cuando un viejo cobertizo encontrado en esa tierra golpeó un secreto intacto durante décadas, cuando los hermanos finalmente decidieron abrirlo, el pasado de repente cambió su futuro para siempre. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo. La tierra nunca había sido destinada para personas como ellos, al menos eso era lo que la ciudad había decidido mucho antes de que cualquiera de los hermanos naciera. Se encontraba lejos, más allá de la última línea de casas y luces callejeras, más allá de las rutas de autobuses, y las aceras olvidadas donde el concreto lentamente se rendía a las malas hierbas. Durante décadas había existido como un espacio en blanco en los mapas municipales, una parcela de la que nadie hablaba y nadie quería, pasada por alto tantas veces que su negligencia se convirtió en parte de su identidad. Sin embargo, para los dos hermanos que ahora conducían hacia ella, esa tierra olvidada representaba la primera elección real que habían hecho para sí mismos. Habían crecido aprendiendo el peso de la limitación desde temprano, su infancia había sido moldeada por direcciones temporales y una incertidumbre permanente, con la comprensión silenciosa de que la estabilidad era algo que otras familias poseían. Cada mudanza había prometido mejora y entregado solo variación. Diferentes paredes con las mismas grietas, diferentes barrios cargando la misma agotamiento. Aprendieron cómo hacer que lo poco rindiera mucho, cómo leer los estados de ánimo de los adultos antes de que se pronunciaran las palabras, cómo mantenerse alerta sin parecer asustados. Su vínculo se formó no por sentimentalismo sino por necesidad, forjado por noches compartidas escuchando sonidos desconocidos y mañanas compartidas fingiendo que todo era normal. A medida que crecían, el mundo no abrió sus puertas de repente. Los trabajos venían y se iban, siempre frágiles, siempre condicionales, las oportunidades flotaban lo suficientemente cerca como para ser visibles y luego se escapaban. Aún así, trabajaron, ahorraron lo que pudieron, llevaron consigo una determinación silenciosa que se negaba a convertirse en amargura. Ningún hermano hablaba a menudo de sueños, pero ambos compartían la misma imagen no pronunciada de un lugar que no podía serles quitado, un lugar con paredes que ellos elegían y suelo que pertenecía a ningún arrendador. La lista apareció una noche después de otro largo día que no había entregado nada notable, una subasta en línea apenas notada entre docenas de otras ofreciendo un pedazo de tierra en las afueras de la ciudad. La descripción era corta y poco entusiasta. Sin servicios públicos, sin garantías, sin historia de desarrollo. El precio era tan bajo que parecía casi insultante, como si la tierra misma hubiera sido despojada de valor por su reputación sola. Los comentarios dejados por espectadores anteriores la descartaban como inútil, maldita o simplemente olvidada. Leyeron la lista más de una vez, cada vez el mismo pensamiento regresaba, silencioso pero persistente. Esta era una tierra que nadie más quería, lo que significaba que nadie les pelearía por ella. No había ilusión de que sería fácil, el terreno parecía irregular, cubierto de maleza, obstinado, pero por primera vez los obstáculos parecían honestos. Pujaron con cautela, esperando ser superados en el último momento. Nadie los desafió. Cuando la subasta cerró, la confirmación se sintió irreal, como si el sistema hubiera cometido un error. El viaje para ver la tierra por primera vez llevó una extraña mezcla de emoción y restricción. Ningún hermano habló mucho mientras la ciudad se adelgazaba detrás de ellos, los edificios dieron paso a tramos abiertos donde el horizonte se sentía más amplio y solitario, la carretera se estrechó, luego se agrietó, luego se disolvió en grava. Con cada milla, el mundo que conocían retrocedía, reemplazado por algo más silencioso y menos definido. Cuando llegaron a la puerta, no había señal para anunciar la llegada, ningún marcador para sugerir importancia, solo metal oxidado inclinado y ligeramente torcido, como si incluso el límite hubiera crecido cansado. Salieron del auto y se quedaron quietos por un momento, escuchando. El aire no llevaba ruido de tráfico, ni voces distantes, solo viento moviéndose a través de hierba seca y el ocasional llamado de pájaros invisibles. Estaba intacta, no pacífica, sino esperando. La tierra se extendía más lejos de lo que esperaban, suelo irregular que subía y bajaba suavemente, salpicado de arbustos y malezas obstinadas que habían reclamado la propiedad hace mucho tiempo. Árboles se agrupaban en los bordes,
su presencia formando un perímetro suelto que se sentía deliberado aunque ningún hermano pudiera explicarlo. Mientras caminaban, intentaron imaginar dónde podría estar una casa, dónde podría limpiarse un camino, donde la vida podría eventualmente tomar forma. La visión permanecía vaga, más sentimiento que plan, pero era suficiente. Entonces lo vieron. Al principio apareció como nada más que una forma más oscura contra los tonos apagados de la tierra. A medida que se acercaban, su contorno se agudizó, resolviéndose en una estructura que inmediatamente se sintió fuera de lugar. Un cobertizo estaba cerca del centro de la propiedad, solitario e inmóvil, y su silueta demasiado deliberada para ser accidental. Era viejo, eso estaba claro, pero la edad sola no explicaba su presencia. Las paredes de metal estaban oxidadas pero intactas, el techo se hundía ligeramente pero no había colapsado. Las puertas miraban hacia adelante, alineadas con una confianza que sugería intención más que conveniencia. Se detuvieron a varios pies de distancia, ningún hermano necesitaba decirlo. Este edificio no había sido mencionado, no aparecía en los mapas o documentos que habían revisado después de la compra. No había explicación para él, ningún registro, ninguna nota en la lista de la subasta, simplemente existía como si la tierra misma hubiera elegido guardar un secreto. La curiosidad superó la cautela. Rodearon la estructura lentamente, notando detalles que levantaban más preguntas que respuestas. El metal usado en su construcción era más grueso de lo esperado, las bisagras eran de diseño industrial pesado para soportar peso y resistir fuerza, un gran candado aseguraba las puertas juntas, su superficie desgastada pero inquebrantable. Esto no era el tipo de cobertizo que alguien armaba para guardar herramientas, había sido construido para durar y, quizás más importante, para permanecer cerrado. Los hermanos intercambiaron una mirada que llevaba tanto duda como intriga, lo que sea que hubieran comprado, era más que tierra vacía. El cobertizo estaba como prueba de que algo había importado aquí una vez, lo suficiente para que alguien construyera y protegiera. La realización cambió el tono de su emoción, anclándola en incertidumbre. La tierra ya no era un lienzo en blanco, era una página ya escrita, aunque las palabras se habían desvanecido. Mientras el sol bajaba, proyectando sombras más largas sobre el suelo irregular, los hermanos retrocedieron de nuevo, viendo la escena como un todo. La tierra olvidada, el perímetro silencioso de árboles, la estructura inexplicable en su corazón. Se sentía menos como propiedad y más como herencia, aunque ninguno pudiera decir por qué. Habían venido buscando un futuro, en cambio habían tropezado con un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Regresaron a su auto mientras el crepúsculo se acercaba, llevando consigo la sensación de que la decisión que habían tomado no podía deshacerse. El cobertizo permanecía detrás de ellos, inalterado, paciente. Lo que sea que contuviera, ya sean respuestas o consecuencias, ya había comenzado a moldear su camino. La tierra que pensaban que nadie quería había revelado su primera verdad. Nunca había estado vacía en absoluto. El cobertizo no dejó sus pensamientos después de que se alejaron en auto, incluso mientras la carretera los llevaba de vuelta hacia los bordes familiares de la ciudad, su imagen permanecía fija en sus mentes con una claridad inquietante. La tierra misma se había sentido silenciosa y abierta, casi acogedora en su negligencia, pero la estructura en su centro llevaba un peso diferente. No era meramente viejo, se sentía intencional, como si hubiera sido colocado allí para soportar el tiempo en lugar de rendirse a él. Esa distinción se quedó con ellos mucho después de que el horizonte tragara la propiedad de la vista. Regresaron a la mañana siguiente, más temprano de lo planeado, el sueño había sido superficial y fragmentado, lleno de imágenes a medias de puertas oxidadas e interiores invisibles. El aire era más fresco cuando llegaron, la luz más suave, revelando detalles que habían pasado por alto el día anterior. El rocío se aferraba a la hierba y la tierra parecía casi inalterada por su breve ausencia, como si hubiera estado esperando que reanudaran lo que habían comenzado. El cobertizo apareció exactamente como antes, ni más invitador ni más amenazante. De lejos parecía más pequeño que en su memoria, pero al acercarse su presencia creció de nuevo, recuperando su dominio silencioso sobre el espacio. De cerca, los signos de edad eran innegables. El óxido florecía a través del metal en patrones irregulares, capas acumuladas durante décadas. Sin embargo, la estructura resistía, no había agujeros, ni brechas, ni signos de colapso.
El techo, aunque ligeramente inclinado bajo la carga de los años, no había cedido. Lo examinaron más cuidadosamente esta vez, permitiéndose notar la artesanía que les había escapado en su sorpresa inicial. Los paneles estaban unidos con precisión, el marco estaba reforzado de maneras innecesarias para un simple edificio de almacenamiento, incluso la colocación del cobertizo se sentía deliberada, posicionado no por conveniencia sino por alineación, como si su ubicación hubiera sido calculada en lugar de elegida al azar. El candado atrajo su atención de nuevo, era pesado, su metal opaco pero sólido, con rasguños que sugerían intentos de forzarlo hace mucho tiempo. La cadena que conectaba las puertas era gruesa, los eslabones cercanos y resistentes, quienquiera que lo hubiera asegurado no había pretendido que se abriera fácilmente. Los hermanos se pararon frente a él en silencio, conscientes de que cruzar el umbral significaba más que satisfacer la curiosidad, significaba elegir perturbar algo que había sido dejado sin perturbar durante mucho tiempo. Eventualmente, la necesidad superó la excitación. Habían comprado la tierra y la estructura estaba sobre ella, ignorarla no la haría desaparecer. Buscaron en el suelo circundante, escaneando en busca de algo que pudiera ayudarles a entrar sin causar daño innecesario. Entre escombros dispersos y remanentes medio enterrados de materiales olvidados, encontraron lo que necesitaban. Una longitud de tubo de acero parcialmente oculto bajo malezas, wearing pero intacto. Encajaba en sus manos con familiaridad sorprendente, como si hubiera estado esperando para este propósito exacto. El esfuerzo tomó tiempo, la cadena resistió al principio, absorbiendo su fuerza con la resiliencia obstinada, el sonido de metal tensándose contra metal resonó a través de la tierra vacía, agudo e intrusivo en la quietud. Con cada intento, la tensión creció no solo en la cadena sino dentro de ellos. Finalmente, el sonido agrietó el aire como una repentina liberación de aliento, el candado cedió, la cadena cayó suelta, traqueteando contra las puertas antes de asentarse en silencio. Por un momento, ningún hermano se movió. El cobertizo estaba abierto para ellos ahora, ya no sellado por sus propias defensas. Tiraron de las puertas con cuidado, las bisagras gimieron en protesta, sus voces ásperas por la edad. La apertura reveló oscuridad dentro, densa e implacable, un olor rancio escapó, pesado con polvo y tiempo, llevando la presencia inconfundible de algo cerrado lejos del mundo por mucho tiempo. Entraron con cautela, permitiendo que sus ojos se ajustaran mientras sus linternas cortaban caminos estrechos a través de la penumbra. Los haces iluminaron paredes de metal desde el interior, marcadas con rasguños y manchas que insinuaban actividad pasada. El piso era sólido bajo sus pies, libre del moho que habían esperado. Lo que sea que este lugar hubiera sido, había sido construido para perdurar. Mientras la luz barría el interior, formas comenzaron a emerger. En una esquina había varias cajas grandes de madera apiladas con cuidado en lugar de dispersas, sus superficies desgastadas pero intactas, reforzadas con bandas de metal. Candados más pequeños aseguraban sus tapas, cada uno elegido claramente por fuerza más que por apariencia. Las cajas parecían menos abandono y más algo almacenado deliberadamente. Los hermanos se acercaron lentamente, su sensación de inquietud mezclándose con fascinación. Las cajas estaban arregladas con orden, espaciadas uniformemente, como si alguien hubiera planeado su colocación hasta el más pequeño detalle. El polvo yacía grueso en sus superficies, pero no había penetrado dentro, el tiempo había pasado sobre ellas sin reclamarlas completamente. Abrir la primera caja se sintió como cruzar otro umbral, la tapa crujió suavemente al levantarse, revelando documentos apilados ordenadamente envueltos en capas protectoras. Papeles amarillentos por la edad pero preservados con cuidado yacían dentro, sus bordes nítidos, sus superficies sin manchas por humedad. Había fotografías también, imágenes en tono sepia de un hombre y su familia posando con expresiones solemnes que hablaban de una era diferente, sus rostros llevaban una seriedad que se sentía tanto distante como familiar, como si pertenecieran a un tiempo cuando lo permanente aún parecía posible. Otra caja reveló hojas de papel enrolladas atadas con cinta descolorida. Al desenrollarlas se dieron cuenta de que estaban mirando planos, no dibujos simples sino planes complejos llenos de líneas y medidas precisas. El nivel de detalle era extraordinario. Paredes, corredores, escaleras y espacios bajo el suelo estaban todos renderizados con exactitud matemática. Estos no eran bocetos o conceptos, eran instrucciones mento y follow.
Los hermanos estudiaron los dibujos en silencio, instintivamente conscientes de que sostenían algo significativo. Los planes depictaban más que un solo edificio, sugerían un sistema entero, una estructura que se extendía más allá de lo visible en la superficie. Algunas áreas estaban sombreadas, marcadas con símbolos que no entendían inmediatamente, sin embargo, incluso sin comprensión completa, la intención era clara. Esto había sido diseñado por alguien con visión, recursos y tiempo. Lo que atrajo más su atención fue la firma. En la esquina de cada hoja aparecía un conjunto de iniciales encerradas dentro de un símbolo triangular invertido. La marca era audaz y fluida, en contraste con la precisión rígida de las líneas que la rodeaban. Se sentía personal, casi desafiante, como si el creador hubiera querido dejar prueba innegable de autoría. Las iniciales no significaban nada para ellos aún, pero la consistencia con la que aparecían sugería importancia. Continuaron a través de las cajas restantes, encontrando más de lo mismo. Documentos detallando tenencias financieras, registros de tierras y correspondencia escrita en una mano cuidadosa y deliberada. Todo apuntaba a un nivel de riqueza y organización mucho más allá de lo que habían imaginado. Esto no era el legado de un terrateniente modesto, era el archivo de alguien que había controlado vastos activos y había tomado medidas extraordinarias para preservar su trabajo. A medida que exploraban, la emoción inicial dio paso a algo más profundo. El cobertizo ya no era simplemente una estructura inesperada, era una puerta a una historia que había sido intencionalmente ocultada. El cuidado tomado para proteger estos materiales hablaba de previsión y desconfianza, de alguien que había planeado para el futuro pero no había confiado completamente en él. Cuando finalmente salieron de nuevo a la luz del día, llevando sus descubrimientos consigo, la tierra se sintió diferente, el espacio abierto parecía cargado con conexiones invisibles, el suelo bajo sus pies menos ordinario que antes. El cobertizo, ahora vacío de sus secretos pero ninguno de su significado, estaba detrás de ellos como un centinela que había cumplido su primer propósito. Cargaron las cajas con cuidado en su auto, conscientes de que transportaban más que papeles viejos, estaban llevando fragmentos de una vida que había sido deliberadamente borrada. Mientras se alejaban en auto, el peso de lo que habían encontrado se asentó sobre ellos. La tierra había revelado su segunda verdad. No solo había sido reclamada una vez antes, sino reclamada por alguien que había ido a longitudes extraordinarias para asegurar que su legado no cayera en las manos equivocadas. Lo que sea que las respuestas por delante fueran, no se encontrarían en la superficie, y lo que sea que el camino que les esperaba fuera, ya había sido dibujado hace mucho en tinta e intención, esperando pacientemente en la oscuridad a alguien dispuesto a abrir la puerta. Las cajas lo siguieron a los días siguientes como una presencia silenciosa, ocupando más que espacio físico. Fueron colocadas con cuidado en la pequeña habitación que los hermanos usaban como espacio de trabajo compartido, apiladas contra la pared donde la luz era más fuerte. A primera vista parecían inertes, nada más que madera vieja y papel, pero los hermanos rápidamente se dieron cuenta de que lo que habían traído de vuelta de la tierra se negaba a permanecer inactivo. Cada vez que entraban en la habitación, su atención era atraída hacia las cajas, hacia el peso de lo que yacía dentro. El cobertizo había sido dejado atrás, pero sus contenidos habían venido con ellos, y con ellos venía un creciente sentido de obligación. Comenzaron metódicamente, sabiendo instintivamente que apresurarse solo llevaría a confusión. Cada documento era manejado con cuidado, cada fotografía examinada de cerca antes de ser apartada. La escritura variaba ligeramente a través de los papeles, pero la precisión subyacente permanecía consistente. Quienquiera que hubiera creado este archivo lo había hecho con intención, organizando su vida en registros meant to be read, understood and preserved. No había caos aquí, ninguna aleatoriedad. Incluso el paso del tiempo no había logrado perturbar el orden. Las iniciales aparecían en todas partes. En la esquina de planos, al final de cartas, embozadas faintly en sellos en sobres que nunca habían sido enviados. El triángulo invertido que encerraba las letras parecía casi ceremonial, un emblema personal más que un floreo decorativo. Los hermanos se encontraron trazándolo ausentemente, tratando de entender por qué se sentía familiar a pesar de nunca haberlo visto antes. Llevaba autoridad pero también restricción, como si representara poder que había elegido permanecer controlado. Se volvieron a registros públicos después, impulsados por la necesidad de anclar sus descubrimientos en algo verificable. Periódicos viejos se convirtieron en su primera fuente,
Horas fueron pasadas desplazándose a través de archivos digitalizados, sus ojos ajustándose a impresión descolorida y frases arcaicas. Al principio nada destacaba, el nombre que buscaban no aparecía, las iniciales no llevaban a nada, era como si el hombre detrás de ellas nunca hubiera existido o hubiera existido solo en privado, intocado por el registro público. Esta ausencia resultó más inquietante que cualquier confirmación podría haber sido. Riqueza de la escala sugerida por los documentos no podía simplemente desaparecer sin dejar rastros, negocios, adquisiciones de tierras, transacciones de tal magnitud habrían generado atención, controversia, envidia, sin embargo el registro era casi completamente silencioso. Algunas referencias que encontraron eran vagas, indirectas, a menudo enmarcadas como rumores o menciones pasajeras más que hechos concretos. Un benefactor sin nombre, un terrateniente referido solo por título, una figura hablada sin detalle, como si cautela deliberada hubiera moldeado cada palabra. Gradualmente, patrones comenzaron a emerger, fechas se alineaban a través de diferentes fuentes, ubicaciones mencionadas en los documentos correspondían a propiedades que aún existían, ahora bajo diferente propiedad. Secciones enteras de la ciudad ahora ordinarias e inolvidables habían sido una vez parte de una sola vasta red de tenencias. Los hermanos se dieron cuenta de que no estaban buscando a un hombre olvidado, estaban buscando a un hombre que había sido borrado. La escala de su riqueza se hizo más clara a medida que conectaban más piezas. Había poseído industrias que ya no llevaban su nombre, sus orígenes absorbidos en historias corporativas reescritas a través de generaciones, había controlado tierras que habían sido subdivididas, vendidas, recompradas, su fuente original oscurecida por tiempo y burocracia. En su apogeo había sido uno de los individuos más ricos en la región, quizás más allá, sin embargo su presencia en la historia había sido reducida a sombras y omisiones. Los hermanos sintieron una creciente tensión entre admiración e inquietud, este hombre había poseído poder extraordinario, sin embargo había elegido ocultarlo en lugar de celebrarlo. Los documentos sugerían a alguien profundamente consciente de la inestabilidad de la riqueza y la corrupción que a menudo la seguía, las cartas no hablaban de ambición sino de restricción, no de conquista sino de protección. Escribía de responsabilidad en términos medidos, como consciente de que fortuna sin control podía volverse destructiva. La pregunta de su desaparición pesaba fuertemente, no había registro claro de su muerte, ningún obituario con su nombre, ninguna disputa pública de herencia. En cambio, había un silencio repentino que caía a través de la línea de tiempo, un punto después del cual simplemente dejó de ser mencionado. Los hermanos especulaban en privado aunque ninguno expresó sus pensamientos en voz alta, era más fácil enfocarse en hechos que imaginar motivos. Lo que se volvió innegable era que el borrado había sido intencional, documentos insinuaban maniobras legales y activos transferidos o disueltos silenciosamente, fideicomisos fueron establecidos y luego sellados, propiedades fueron abandonadas estratégicamente en lugar de perdidas. El cobertizo mismo, ahora entendido como fragmento de un plan mayor, estaba como evidencia de previsión, no había sido construido por conveniencia, había sido construido para esperar. A medida que estudiaban los planos de nuevo, una nueva comprensión comenzó a tomar forma, la complejidad de los diseños sugería no solo habilidad arquitectónica sino pensamiento estratégico, los elementos subterráneos no eran simplemente habitaciones ocultas, eran sistemas integrados diseñados para existir independientemente si necesario. Almacenamiento, espacios habitables, archivos, todo planeado con redundancia y seguridad en mente. Esto no era paranoia, era preparación. Los hermanos se encontraron preguntándose qué amenaza había impulsado tales medidas. La era en la que el hombre había vivido había sido marcada por upheaval, por cambio rápido y división social, riqueza especialmente en manos de alguien no dispuesto a conformarse habría traído escrutinio y hostilidad. Se hizo claro que no había confiado en instituciones para salvaguardar lo que había construido, en cambio había confiado en tiempo, secreto y sangre. La realización se asentó lentamente, trayendo consigo un sentido incómodo de proximidad. Los documentos no confirmaban aún una conexión entre los hermanos y el hombre que estudiaban, pero la idea ya no se sentía distante. La tierra, el cobertizo, el cuidado por la preservación, todo sugería intención dirigida hacia adelante más que hacia atrás, esto no era un monumento al pasado, era un mensaje al futuro. A medida que los días pasaban, las rutinas de los hermanos cambiaron, su trabajo fuera del archivo continuaba pero se sentía secundario ahora, realizado con una distracción subyacente.
Cada nuevo descubrimiento los atraía más profundo, borrando la línea entre curiosidad y responsabilidad. Ya no eran meramente dueños de tierra, eran custodios de una historia que había sido deliberadamente ocultada, esperando el momento correcto para emerger. Una noche, mientras revisaban los planos una vez más, un detalle sutil captó su atención. Cuando se superponían mentalmente con el layout de la Tierra, los planes no se alineaban perfectamente con las estructuras de superficie que habían visto, había una discrepancia, un elemento faltante que no podía explicarse por erosión o negligencia, una sección que existía en los dibujos pero no tenía contraparte visible sobre el suelo. El cobertizo estaba precisamente donde esa ausencia debería haber estado. La implicación fue inmediata e inquietante, el cobertizo no estaba simplemente cubriendo algo, estaba marcando. La estructura que habían pensado como un punto final se reveló como un comienzo, un fragmento a nivel superficie de algo mucho más extenso oculto bajo el suelo. El hombre que estudiaban no solo había ocultado su riqueza y documentos en cajas, la había ocultado físicamente, incrustándola en la tierra misma. Los hermanos se sentaron con esa comprensión, dejándola sentarse. La búsqueda de un nombre los había llevado en cambio a un lugar, una ubicación elegida con cuidado e intención. La tierra que habían comprado por un futuro modesto se había convertido en el centro de un legado que empequeñecía sus planes originales. El hombre borrado de la historia había dejado una certeza final atrás. Su historia no había terminado, simplemente había estado esperando a alguien dispuesto a mirar bajo la superficie. La realización no los golpeó con emoción repentina sino con una certeza lenta casi pesada. Una vez que el pensamiento había tomado forma, se negó a irse. El cobertizo ya no era una estructura aislada o un misterio inconveniente en el camino de sus planes, era un marcador. Todo lo que habían descubierto en los documentos, cada línea dibujada con tal precisión en los planos, parecía converger hacia ese único punto en la Tierra. La ausencia que habían notado en los planos no era un error, era una invitación. Regresaron a la propiedad con una conciencia diferente a la anterior. La Tierra no había cambiado, pero se sentía alterada por el conocimiento solo. Cada elevación irregular en el suelo, cada depresión sutil, cada línea natural recta en la vegetación ahora parecía cargada de significado. Lo que una vez apareció aleatorio comenzó a sugerir intención. Los hermanos se movieron más lentamente esta vez, no caminando como dueños inspeccionando una compra sino como investigadores pisando un escenario cuidadosamente construido. El cobertizo los saludó con el mismo silencio que antes, pero su presencia se sentía disminuida, ya no era el secreto mismo, solo la cubierta. Parados junto a él, compararon lo que veían con lo que recordaban de los planos, medidas repetidas en sus mentes, distancias entre paredes, ángulos de corredores que ya no existían sobre el suelo. La alineación era inconfundible, el cobertizo estaba exactamente donde la sección faltante del diseño debería haber estado, su huella coincidiendo con las dimensiones de una estructura oculta debajo. Comenzaron estudiando el suelo alrededor, el suelo estaba compactado en lugares de manera más natural comparado con la tierra circundante, en otras áreas cedía ligeramente bajo los pies, produciendo un sonido hueco sordo que no podía descartarse como coincidencia. Los hermanos probaron estos puntos con cuidado, escuchando, presionando, comparando una sección con otra. La diferencia era sutil pero consistente, como si algo sólido yaciera justo debajo de la superficie, lo suficientemente cerca para sentirse pero lo suficientemente lejos para permanecer oculto. La excavación comenzó con cautela, trabajaron con herramientas manuales al principio, reacios a arriesgar dañar lo que sea que yaciera debajo. El suelo les resistió, empaquetado apretadamente como si hubiera sido deliberadamente comprimido, el progreso fue lento, el trabajo físicamente demandante, sin embargo ningún hermano se quejó, cada palada removida se sentía simbólica, como despojando una capa de olvido deliberado. A medida que el agujero se profundizaba, la textura de la tierra cambió, tierra suelta dio paso a algo más duro, más estructurado. Madera emergió primero, su superficie oscura por la edad pero preservada por el suelo arriba. Los hermanos limpiaron alrededor con cuidado, revelando el contorno de una escotilla sentada al ras con el suelo, sus bordes reforzados con metal, la artesanía inmediatamente reconocible como coincidente con la calidad que habían visto en el cobertizo y los documentos. Se pararon sobre ella en silencio, conscientes de que esto era un umbral mucho más significativo que las puertas del cobertizo habían sido. La escotilla representaba una decisión deliberada hecha hace mucho,
una que asumía que alguien eventualmente estaría exactamente donde estaban ahora. Abrirla significaba stepping directamente al corazón del plan que había sido dibujado y luego enterrado. La escotilla se abrió con esfuerzo, liberando un aliento de aire frío y rancio desde abajo. Oscuridad se extendía hacia abajo, tragando la luz. Una escalera descendía en ella, sus peldaños desapareciendo en la negrura después de los primeros pasos. El espacio se sentía profundo, no angosto, como si se abriera en algo más grande que un simple sótano. Descendieron con cuidado, sus movimientos deliberados, el aire se volvió más fresco a medida que bajaban, llevando un leve olor a aceite y madera vieja más que a decadencia. Cuando sus pies alcanzaron el fondo, la vista que los saludó superó la expectativa. Esto no era un escondite crudo o un sótano olvidado, era un espacio terminado, encerrado por paredes sólidas, su layout deliberado y medido. La habitación se extendía más lejos de lo que habían anticipado, ramificándose en áreas adyacentes que se revelaban gradualmente mientras las luces se extendían. Pisos eran nivelados e intactos, paredes llevaban las marcas de la edad pero no de negligencia. Muebles estaban arreglados como esperando, no abandonados. Mesas, estantes, gabinetes posicionados con intención. Polvo cubría cada superficie pero debajo yacía orden, no ruina. A medida que se movían más profundo, el propósito del espacio se hizo más claro. Esto era un área habitable, no meramente una bóveda de almacenamiento. Libros alineaban estantes, sus lomos descoloridos pero legibles, ítems personales descansaban en mesas, preservados en las posiciones en que habían sido dejados. Lámparas estaban listas y cuando probadas, algunas aún funcionaban, proyectando un resplandor cálido que suavizaba los bordes de la habitación y revelaba su escala completa. Los hermanos sintieron una extraña intimidad mientras exploraban, como si estuvieran intruyendo en una vida privada más que descubriendo un secreto. Este lugar no había sido diseñado solo para proteger riqueza, había sido diseñado para sostener a una persona, quizás incluso a una familia, por un periodo extendido de tiempo. Cada detalle sugería previsión, un plan para continuidad más que escape. Más allá del área habitable descubrieron un archivo, aquí los documentos eran más extensos, más formales, libros mayores registraban transacciones de tamaño staggering, papeles legales detallaban transferencias de activos y contingencias fideicomisos que se extendían lejos en el futuro. Todo estaba meticulosamente organizado, cruzado, referenciado y sellado. Esto era un centro operacional de una fortuna ocultada subterránea pero funcionando en concepto mucho después de que su creador hubiera desaparecido. Luego estaban las bóvedas, puertas reforzadas protegiendo cámaras que requerían manejo cuidadoso para abrir. Dentro, la escala de la riqueza se reveló claramente por primera vez. Oro y plata yacían apilados en filas ordenadas, lingotes y barras arreglados no como tesoro acaparado sino como reservas calculadas. Junto a ellos había documentos representando propiedad de activos que aún existían en el mundo moderno, su valor no disminuido por el tiempo. Sin embargo, lo que golpeó más a los hermanos no fue la riqueza misma sino la restricción evidente en cómo había sido almacenada. Nada aquí sugería exceso o indulgencia, la riqueza era preservada, no exhibida, estaba esperando, no demandando atención. Esto no era el escondite de un hombre obsesionado con posesión, era la salvaguarda de alguien que veía la riqueza como responsabilidad más que entitlement. Entre los documentos encontraron lo que ambos habían anticipado y temido. Registros legales trazando linaje, sellados y autenticados, conectando al hombre que había construido este lugar con generaciones que siguieron. Nombres se desplegaban a través de las páginas, ramificándose con cuidado a través del tiempo. Los hermanos siguieron las líneas lentamente, su atención estrechándose con cada detalle familiar. Una conexión era innegable, la línea de sangre no terminaba con él, había continuado silenciosamente, oscurecida por circunstancia y separación deliberada. La realización llevó un peso mucho más allá de la emoción, esto no era coincidencia, no una compra afortunada accidental de tierra. La tierra había sido dejada intacta porque estaba destinada a serlo, el cobertizo había estado como guardián, la escotilla como prueba. El hombre que estudiaban no había desaparecido sin propósito, había retrocedido, dejando atrás un legado que requería paciencia, discernimiento y resiliencia para descubrir. Mientras estaban en el corazón del complejo subterráneo, rodeados por evidencia de previsión que abarcaba generaciones,
los hermanos entendieron que sus vidas ya habían cambiado. La tierra ya no era simplemente un lugar para construir una casa, era la fundación de una responsabilidad y herencia a través del tiempo. Los documentos, la riqueza, la estructura misma bajo sus pies, todo apuntaba hacia una sola conclusión. Lo que había sido ocultado no estaba destinado a permanecer enterrado para siempre, había estado esperando las manos correctas para descubrirlo y las mentes correctas para decidir qué hacer a continuación. Las habitaciones subterráneas no se sentían como un descubrimiento destinado a ser celebrado, se sentían como un ajuste de cuentas que había llegado silenciosamente y sin ceremonia. Los hermanos permanecieron allí más tiempo del planeado, moviéndose lentamente a través del espacio como si la velocidad pudiera romper algo invisible. El aire mismo parecía pesado con expectativa, no opresivo sino deliberado, como si el lugar hubiera sido diseñado para imponer reflexión antes de acción. Regresaron varias veces en los días siguientes, nunca apresurándose, nunca tratando el espacio como un premio. Cada visita revelaba detalles que habían pasado por alto antes, el arreglo de muebles sugería no confort sino disciplina, nada era ornat, nada excesivo, los objetos servían un propósito y cada propósito aparecía cuidadosamente pesado. El hombre que había construido este lugar no había buscado refugio subterráneo solo por miedo, había buscado control, no sobre otro sino sobre el futuro de lo que poseía. Los hermanos comenzaron a leer los documentos en serio, no escaneando por nombres o conexiones sino absorbiéndolos completamente. Cartas escritas en una mano firme hablaban de preocupación por generaciones no nacidas aún, no había sentimentalidad en el lenguaje, ninguna indulgencia en legado por sí mismo. En cambio, había un tema recurrente de obligación, la riqueza según estos escritos no era prueba de virtud sino una prueba de ella. El autor regresaba a esta idea repetidamente, enmarcando fortuna como algo inherentemente inestable a menos guiada por restricción y claridad moral. Entre los papeles yacía un paquete sellado apartado de los otros, era más grueso, sus bordes reforzados, su superficie marcada con el familiar triángulo invertido de iniciales. A diferencia del resto del archivo, este paquete mostraba signos de retraso intencional, como si hubiera sido colocado último, destinado a abrirse solo después de que todo lo demás hubiera sido entendido. Los hermanos dudaron antes de sellarlo, conscientes de que este podría ser el momento en que la curiosidad se transformaba en compromiso. Dentro encontraron el testamento, no estaba escrito en lenguaje dramático, no había grandes decoraciones ni floreo de autoimportancia, en cambio leía como un conjunto de principios traducidos a forma legal. El hombre se dirigía a sus descendientes no como herederos de riqueza sino como stewards de consecuencia, reconocía la escala de lo que había acumulado y expresaba ningún orgullo en ello, en cambio lo enmarcaba como algo que había crecido más allá de su capacidad para asegurar su uso apropiado dentro de su propia vida. Las condiciones eran claras aunque no enforced por amenazas o penalidades, no demandaba obediencia a través de miedo a la pérdida, más bien colocaba la carga de elección squarely en aquellos que vendrían después. La riqueza, la tierra, los activos reservados subterráneos debían usarse solo en maneras que extendieran oportunidad, restauraran balance y protegieran a aquellos que habían sido sistemáticamente negados ambos. El enriquecimiento personal no estaba prohibido pero era deliberadamente deprioritizado, el énfasis yacía en impacto más que en confort. Los hermanos leyeron el documento en silencio, cada uno absorbiendo su significado privadamente. Las palabras no se sentían abstractas, se sentían dirigidas. El autor escribía a descendientes que podrían crecer sin saber de dónde venían, que podrían luchar bajo circunstancias moldeadas por fuerzas más allá de su control, anticipaba vidas marcadas por endurance más que por privilegio. El testamento no romantizaba la hardship pero la reconocía con precisión inquietante. No había instrucción para revelar el descubrimiento públicamente ni para ocultarlo para siempre, en cambio el autor escribía de discernimiento, urgiendo a sus descendientes a actuar no según reconocimiento o recompensa sino según necesidad. Advertía contra el espectáculo, contra la tentación de convertir riqueza en identidad, hablaba de silencio como forma de protección y humildad como forma de fuerza. Los hermanos emergieron del espacio subterráneo llevando más que conocimiento, la forma en que se sentían no era codicia ni siquiera emoción sino responsabilidad. La fortuna bajo sus pies representaba posibilidades que nunca se habían permitido imaginar, sin embargo las condiciones que la rodeaban prevenían que esas posibilidades se volvieran indulgencia. Por primera vez no se les pedía qué querían sino que estaban dispuestos a llevar.
Los días que siguieron fueron marcados por contemplación silenciosa, sus rutinas continuaron pero cada acción se sentía reframada. Gastos ordinarios, ambiciones pequeñas, incluso pensamientos ociosos ahora pasaban a través de un nuevo filtro, la riqueza era real, innegable, sin embargo no se sentía accesible de la manera en que el dinero usualmente lo hacía, se sentía condicional no en sentido legal sino moral. Hablaron poco entre sí durante este tiempo, no por distancia sino porque las palabras se sentían insuficientes, cada hermano lidiaba privadamente con la misma pregunta. ¿Qué significa merecer algo que no ganaste pero fuiste elegido para proteger? Su crianza les había enseñado a valorar esfuerzo, sobre todo, a desconfiar de cualquier cosa que viniera demasiado fácil. La herencia desafiaba ese instinto, ofreciendo abundancia sin lucha, sin embargo demandando algo más difícil a cambio. Eventualmente su deliberación no pronunciada alcanzó una alineación silenciosa. Regresaron al archivo subterráneo juntos y releyeron el testamento, esta vez no como recipientes sino como participantes en un diseño ongoing. La elección que se dieron cuenta no era entre tomar y rechazar, era entre reducir la herencia a dinero o expandirla en propósito. A medida que comenzaron a planear, no en detalle sino en dirección, los documentos hablaban de restauración, de lifting más que dominando. Los hermanos pensaron en los barrios de los que venían, en los ciclos que habían visto repetirse con predictibilidad. Pensaron en familias como la suya, capaces y determinadas sin embargo perpetuamente que entran por barreras invisibles. La riqueza bajo la tierra podía fracturar esas barreras si aplicada con cuidado. Esta comprensión no llegó como momento de triunfo, se asentó lentamente acompañada por duda y cautela. Eran conscientes de sus propias limitaciones, su falta de experiencia en manejar algo de esta escala. El testamento no les otorgaba competencia, solo acceso, asumía que aprenderían, se adaptarían y cometerían errores, lo que demandaba era sinceridad de intención. Los hermanos aceptaron la herencia sin ceremonia, no hubo celebración, ningún marcado del momento más allá de su decisión compartida de avanzar juntos. No se veían como beneficiarios, se veían como continuación, custodios temporales de algo diseñado para Outlast cualquier vida individual. Cuando sellaron los documentos de nuevo y aseguraron el espacio subterráneo no fue con sentido de cierre sino de preparación para uso. La tierra arriba permaneció silenciosa e inalterada, el cobertizo aún estaba en su aislamiento silencioso, su propósito conocido solo por ellos. Sin embargo, debajo de él, las cámaras subterráneas comenzaron a cambiar en significado, ya no eran meramente un repositorio de riqueza sino un punto de referencia, recordatorio de origen. Los hermanos regresaban allí a menudo, no para admirar la fortuna sino para recalibrar sus elecciones contra la visión que la había preservado por tanto tiempo. Con el tiempo, los efectos de su trabajo se volvieron visibles incluso sin atribución, barrios se estabilizaron, pequeños éxitos se acumularon reforzándose mutuamente. Los cambios no eran dramáticos pero eran duraderos, personas comenzaron a planear futuros que se extendían más allá de supervivencia inmediata, eso más que cualquier métrica afirmaba el camino de los hermanos. Los planos dejados por su ancestro encontraron nueva relevancia también, entre los diseños había planes no solo para la casa que nunca se construyó sino para espacios comunales, estructuras intended to bring people together sin jerarquía. Los hermanos reconocieron la intención inmediatamente, la casa nunca estuvo destinada a estar sola, estaba destinada a anclar algo más grande. Comenzaron preparaciones para construir, no como cumplimiento personal sino como continuación del diseño original. La casa se elevaría donde siempre había sido intended, incorporando los principios incrustados en sus planos. No sería un monumento a riqueza sino un espacio de trabajo, un lugar donde colaboración y reflexión. Las habitaciones subterráneas permanecerían intactas, preservadas no como secretos sino como salvaguardas, asegurando que la riqueza nunca pudiera separarse de su propósito. A medida que los planes de construcción tomaban forma, los hermanos sintieron un sentido silencioso de alineación. Sus vidas una vez definidas por limitación ahora definidas por responsabilidad. La herencia no los había elevado por encima de otros, los había atado más profundamente al mundo alrededor. Cada decisión reforzaba la comprensión de que riqueza cuando tratada como endpoint corrompía, cuando tratada como herramienta transformaba. La ciudad comenzó a cambiar en maneras que no podían trazarse a una sola fuente, oportunidades se multiplicaron, resiliencia creció. Los hermanos observaban estos cambios desde distancia, resistiendo orgullo,
abrazando vigilancia. Sabían que el trabajo estaba inacabado y probablemente siempre lo estaría, esa realización no los desanimaba, los anclaba. Mientras la fundación para la casa era colocada en la tierra que una vez vieron como su escape, entendieron que el futuro que construían no era solo suyo, pertenecía a todos los que se beneficiarían de elecciones hechas mucho antes de que nacieran y mucho después de que se fueran. La herencia había sobrevivido permaneciendo oculta, ahora perduraría permaneciendo fiel a su propósito. La casa no se elevó rápidamente, emergió de la tierra de la manera en que la verdad debajo había hecho. Gradualmente y sin espectáculo. Los hermanos insistieron en paciencia incluso cuando la velocidad era ofrecida como ventaja. Entendían que este lugar más que cualquier otra estructura que construirían demandaba fidelidad a intención más que a eficiencia. Cada línea dibujada más de un siglo antes era estudiada, respetada y seguida con cuidado. Los planos no eran tratados como reliquias sino como instrucciones aún vivas con relevancia. A medida que la fundación se asentaba en la tierra, la conexión entre pasado y presente se volvió tangible, las piedras elegidas ecoaban aquellas especificadas en los planos originales, source no por lujo sino por perdurabilidad. Paredes se elevaron con proporciones diseñadas para balancear apertura y privacidad, fuerza y humildad. Nada sobre la casa buscaba dominar la tierra alrededor, en cambio parecía pertenecer allí, como si el suelo mismo hubiera estado esperando que regresara. Las cámaras subterráneas permanecieron intocadas durante la construcción, selladas y protegidas como siempre habían estado. Los trabajadores no sabían nada de lo que yacía bajo sus pies, los hermanos no lo ocultaban por miedo o codicia sino por respeto al diseño. Ese espacio había sido creado como salvaguarda, no como característica, su propósito era continuidad, no exhibición, permanecería exactamente lo que siempre había sido. Un ancla debajo de todo lo demás. A medida que la estructura tomaba forma, la tierra circundante comenzó a cambiar también, caminos fueron limpiados no pavimentados, permitiendo que los contornos naturales permanecieran visibles, árboles fueron preservados donde posible, su presencia integrada en el layout en lugar de removida por conveniencia. Los hermanos querían que el lugar se sintiera vivido con, no impuesto sobre. Esto nunca había sido Mentoví un estate, era Mentoví un hogar en el sentido más antiguo de la palabra. Un centro más que un límite. Cuando la casa fue finalmente completada no se anunció con grandeza, de lejos aparecía casi modesta, su belleza rútida en proporción e intención más que en ornamento. Dentro, espacios fluían naturalmente uno en otro, habitaciones diseñadas para encouraging gathering sin forzarlo, soledad sin aislamiento. La luz se movía a través de la estructura deliberadamente, guiada por ángulos calculados mucho antes de que existiera electricidad. Una habitación en particular llevaba un peso especial, construida exactamente como mostrada en los diseños originales, conectada directamente a la entrada oculta que llevaba subterráneo, el pasaje permanecía oculto no por decepción sino por sutileza, solo aquellos que supieran dónde mirar y por qué lo encontrarían. Para los hermanos, esa habitación servía como recordatorio, cada reunión realizada arriba, cada decisión tomada dentro de esas paredes descansaba quite literally sobre la fundación de responsabilidad debajo. A medida que la casa entraba en uso, cumplía el rol que siempre había sido intended. Se convirtió en un lugar de colaboración más que control. Educadores, organizadores, planificadores y constructores pasaban por sus puertas, atraídos no por prestigio sino por propósito. Ideas eran desarrolladas, refinadas, desafiadas y remodeladas. Los hermanos permanecían presentes pero nunca centrales, escuchando más que dirigiendo, guiando más que comandando. Lentamente, la historia de la tierra comenzó a emerger, no como leyenda de riquezas ocultas sino como narrativa de restauración. Historiadores locales trazando registros de propiedad y archivos olvidados comenzaron a armar la historia del hombre que una vez poseía todo y luego desapareció. Su nombre regresó a la memoria pública no como símbolo de exceso sino como figura definida por restricción. Artículos aparecieron, cuidadosos y understated, describiendo su influencia y su decisión inusual de borrarse de prominencia. Los hermanos no interfirieron con este proceso, no reclamaron propiedad de la historia ni corrigieron cada suposición. Entendían que la historia una vez liberada pertenecía a todos, lo que importaba era que la verdad emergiera sin distorsión, que las intenciones del hombre fueran reconocidas incluso si cada detalle permaneciera desconocido.
El árbol familiar fue eventualmente confirmado más allá de duda, registros una vez pensados perdidos fueron redescubiertos, conexiones validadas a través de documentos que habían sobrevivido contra probabilidad. El linaje de los hermanos ya no era una certeza silenciosa guardada subterráneo, sino una realidad documentada reconocida por eruditos e instituciones por igual. Sin embargo, incluso entonces, los hermanos resistieron la tentación de stepping forward como herederos. La herencia nunca había sido sobre identidad, había sido sobre continuidad. Su propia transformación se desplegó silenciosamente. La riqueza no cambió cómo se veían a sí mismos, pero cambió cómo veían el tiempo. Ya no medían vida en necesidades inmediatas o ganancias cortoplacistas. Su pensamiento se extendía hacia adelante, hacia outcomes que podrían nunca witness. La urgencia de supervivencia había sido reemplazada por la paciencia de stewardship. Se volvieron cuidadosos donde una vez habían sido reactivos, deliberados donde una vez habían sido cautelosos. Las comunidades que apoyaban continuaron evolucionando, programas maduraron, liderazgo pasó a aquellos que habían beneficiado de ellos. Los hermanos stepped back donde pudieron, permitiendo a otros tomar ownership. Éxito creían era definido por su eventual irrelevancia. Cuando un sistema funcionaba sin su involucramiento lo consideraban victoria. La tierra misma permaneció inalterada en una manera crucial, el cobertizo aún estaba, su óxido profundizado, su presencia silenciosa e inolvidable para cualquiera que pasara. Nunca fue removido, nunca restaurado, los hermanos entendían su importancia mejor que nadie, era el primer umbral, la prueba original, borrarlo sería negar el camino que los llevó allí. A veces se paraban junto a él recordando el momento en que lo vieron por primera vez elevándose inesperadamente de la tierra negligenciada. Recordaban quiénes habían sido entonces, qué habían esperado, cuán pequeños habían parecido sus ambiciones en comparación con lo que siguió. El recuerdo no los avergonzaba, los anclaba. La casa, la tierra, las cámaras subterráneas, la riqueza que fluía outward a incontables vidas, todo formaba un solo continuum. Pasado y futuro se encontraban allí no en conflicto sino en alineación. El hombre que una vez vanished no había desaparecido en absoluto, simplemente se había extendido hacia adelante en el tiempo, confiando en que alguien algún día entendería lo que había construido y por qué. Mientras los hermanos miraban hacia el futuro no se preguntaban qué legado dejarían atrás, ya sabían la respuesta. No llevaría sus nombres, existiría en estabilidad donde había habido fragilidad, en oportunidad donde habían habido barreras, y en fuerza silenciosa donde una vez había negligencia. La tierra que nadie quería había cumplido su propósito, había esperado, se había revelado lentamente y al hacerlo había transformado no solo las vidas de dos hermanos sino el significado de herencia misma. Si esta historia te mantuvo viendo hasta el final, asegúrate de suscribirte para no perderte lo que viene después. Más historias poderosas, verdades ocultas y descubrimientos increíbles ya están esperando en nuestros próximos videos. Mira el siguiente video ahora y explora más historias como esta en el canal y no olvides compartir este video con alguien que ama historias que lo cambian todo.